Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar el podcast de Piensa Fuera de la Silla. Sobre todo, gracias por compartir tu tiempo con nosotros para estar en esta conversación que vamos a tener. Tengo un invitado que al final te voy a recomendar su blog. Su blog es oro puro, en serio. No lo dejes escapar. Tienes que leerlo para entender las cosas en un escalón más alto y eso te va a dar perspectiva. Siempre busca una perspectiva diferente. Así que gracias por estar aquí escuchándonos y como ya es costumbre, aquí en Piensa Fuera de la Silla, vamos a dejar que nuestro invitado se presente para todos ustedes. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, tardes, noches que estamos grabando esto para todos tus escuchas de tu podcast, que he estado escuchando por ahí varias entrevistas y varias cosas, mensajes que mandas, muy interesante. Gracias. Presentarme, pues mi nombre es Luis Iturriaga, hoy yo digo que soy facilitador de aprendizaje, esto es, le ayudo a otras personas a aprender. Uh-huh. Pero históricamente te puedo decir que pues en algún momento fui ingeniero, ya no, ahora me dedico más a esto. En algún momento fui coordinador de manufactura, fui ingeniero de diseño, fui gerente de ingeniería, fui consultor y hoy te digo estoy más reenfocándome hacia este tema y me he enfocado a lo largo de los años sobre todo en lo que es gestión de calidad, en lo que es desarrollo de habilidades gerenciales y lo que es estrategia, ¿no? Y pues hace unos, más o menos, veía que tu blog, creo que lo empezaste por ahí 2018, ¿no? El blog Unos posts. tiene desde el 2007 más o menos, nada más Ok, que entonces lo que lo encontré por llevo. aquí es depurando, ¿no? Porque Sí, lo que sí, estuve así es. leyendo por ahí tenía 2018. Yo empecé en el 2018 y yo creo Uh-huh. que este blog es como la tercera o cuarta intento que hacía yo de un blog. Ajá, Había sí. empezado ya hace muchos años algunos, pero pues no despegaban. Yo creo que faltaba un poco de cultura digital y todavía Uh-huh. mucho de eso. Y pues este esfuerzo de hace 2 años ha ido despegando bastante bien, ha tenido interés y participación de la gente. Y la idea del Estupendo. blog es compartir cosas que ya más de 25 años de estar ahí metido en temas de gestión, administración y calidad y de trabajar con infinidad de clientes, gerentes, directores y empresarios, pues van saliendo temas, ¿no? Que son recurrentes y repetitivos. Y ahí he estado y creo que a través de ese medio también es que nos hemos ido conectando y conociendo y pues un gusto estar por aquí y platicar contigo esta noche, ¿no? Estupendo. Luis, me llama la atención lo que mencionas, el esfuerzo ya, digamos, continuo de estar presente en la creación de contenido. En ese aspecto, al menos aquí en México, veo que eres una rara avis. Mucha gente que se dedica a cosas que tú haces no comparten de esa forma el conocimiento. ¿A qué se debe? ¿Hay temor de que te lo roben? ¿Hay temor de que ya no te contraten? ¿A No, qué se refiere eso? no, fíjate, yo creo que mi inquietud ya a mi edad, es Uh-huh. más el darte cuenta de que no importa cuánto hagas, no puedes alcanzar a tanta gente como necesitas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, trabajando con mis clientes, se contratan servicios, se da el servicio, se comparte la experiencia, se comparte el conocimiento, se ayuda, se acompaña para que se desarrollen, pero pues no es posible tocar a todo mundo, ¿no? Entonces, la idea Claro. del blog es dar a cuentagotas, ¿sí? Muy a cuentagotas, lo que yo le daría a un cliente en una sesión de apoyo, Uh-huh. pero diferente, porque con un cliente pues yo te voy llevando, yo te voy guiando y yo te estoy enchinchando, como decimos por ahí, yo te estoy exigiendo y todo eso, pero en el blog no, en el blog tú te tienes que esforzar, ahí están las cosas. Si tú quieres Sí, agarrarlas, ahí el conocimiento está. Creo que también mucho del conocimiento, como decían por ahí, nos paramos en los hombros de los gigantes, decían por ahí, ¿no? Una así frase es. en el sentido de que pues todo lo que nosotros sabemos es consecuencia de lo que aprendimos, de lo que leímos de otros, de lo que experimentamos en otros lados y a partir de ahí vamos creando y generando nuevas conclusiones en base a lo mismo. Entonces yo, la verdad te digo, estoy compartiendo mis reflexiones
creo que son de utilidad. Yo creo que nuestro país necesita mucho cambio, necesitamos madurar mucho nuestro enfoque, necesitamos hacer muchas cosas. Y es un poco egoísta, ¿no? Guardarte las cosas, ¿no? Yo estoy consciente de que, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, algún día nos vamos a ir y el tiempo que estemos por aquí, para mí siempre la idea es compartir, ¿no? Y para mí ese ha sido un enfoque con mis clientes en las reuniones que tenemos, hasta en las sesiones de ni siquiera en la prospección de ventas, yo les comparto a mis clientes cosas, ¿no? Entonces, para mí es natural y yo creo que no es nada que vaya a cambiar, así que digan, oye, no me van a contratar, pues no. Al contrario, ¿no? Al contrario, yo espero que a más personas les sirva y a más empresas les vaya bien, en el entendido de que entre a más nosotros nos vaya bien, pues nos va bien a todos, ¿no? Así es. De hecho, me llama la atención una frase que tienes que es: observa, reflexiona, aprende y comparte. ¿Esto es lo que debe de hacer un buen gerente o un profesionista en general? Yo creo creo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? La verdad, te lo digo, es más para mí como una filosofía personal, ¿no? Yo me considero una persona que me gusta observar lo que sucede y a partir de ahí es que reflexiono, ¿sí? Y a partir de ahí es que aprendo, porque no nada más observo, sino que me gusta ejecutar lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo. Y luego viene la parte de compartir, y en esa parte de compartir, bueno, pues vienen estos servicios, el blog y todo lo demás. Ahora, ¿un gerente debería de hacer eso? Sí, en parte, ¿no? Okay. Yo no sé hasta dónde sea en ese orden ni en esa secuencia que es más personal. Pero definitivamente un gerente, y yo creo que ahí nos vamos a meter en un tema, como dicen por ahí, de camisa de 11 varas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué hace un gerente? ¿Qué es un gerente? Y hay infinidad de textos, infinidad de expertos que te dicen qué hace un gerente. Por un lado tenemos el gerente líder, ¿sí? El gerente jefe, por así decirlo, que su trabajo es guiar a la gente, que su trabajo es inspirar a la gente, que su trabajo es motivar o en cierto modo poner en condiciones de motivación a la gente y sacar lo mejor de ellos, ¿no? Claro. Hay autores, por ejemplo, como Ken Blanchard, que es uno de los gurús del liderazgo, dice, bueno, ese es el papel del líder, ¿no? Sacar lo mejor de la gente. Pero luego tenemos el gerente de gestión, el que administra. ¿Sí? Entonces ella es otra historia, ahí ya es el gerente que planea, es el gerente que organiza, es el gerente que controla una operación para que ésta sea eficiente, obviamente a través de la gente, ¿no? Entonces, claro, como líder, yo creo que sí, el gerente, una de sus funciones principales es desarrollar a la gente. Entonces, un gerente tiene que estar atento a lo que sucede en su área. Y muchas veces, los gerentes no saben que son gerentes, no saben qué tienen que observar, y dos, no saben cómo desarrollar a su gente. ¿Sí? Y ahí nos podemos meter en muchas cosas, ¿no? Desde el gerente que siente pasos en la azotea con su gente y no quiere desarrollarlos para que no lo reemplacen, ¿sí? Hasta el gerente que realmente no sabe que no está haciendo gerencia, que es uno de los casos más comunes que nos vamos a encontrar. Eso me llama poderosamente la atención. El gerente que no sabe que está siendo gerente, que no está realizando la gerencia. ¿Cómo es eso, Luis? Mira, después de muchos años, yo lo que te puedo decir que me he dado cuenta y lo he corroborado leyendo a expertos en el tema es que sucede algo bien curioso en las organizaciones. No importa si son privadas, públicas, gubernamentales, en todas pasa el mismo problema. Y el problema que vamos a tener es que una es quién promueve a alguien para hacer un mando. Y la otra es, ¿cómo se llama? ¿Qué te voy a decir en ese punto? La persona, muchas veces el que promueve un mando, él tampoco sabe lo que es gerenciar. O sea, ahí empieza un problema, ¿sí? Es un mando promoviendo a alguien para hacer un mando sin yo saber realmente qué es un mando. Otro problema que va a suceder, y ese es muy común y está estudiado, es que, por ejemplo, la mayoría de nosotros vamos a ser expertos en algo. Sí. Lo que tú quieras. Puede ser desde un mecánico, un abogado, un contador, un arquitecto, un ingeniero, un licenciado, en lo que tú quieras. Nosotros somos expertos en algo, ¿sí? Sí.
Y las empresas lo que ven es que cuando tienen una persona que es experta, pues da resultados, es eficiente, saca el trabajo, probablemente sea responsable. Y en algún momento alguien decide, vamos a hacerlo jefe. Esto es, ahora él va a estar a cargo de otras personas. Lo Y lo promueven promocionamos. a una posición que le llamamos una gerencia de primera línea, lo que sería un supervisor. Muchos mandos ahí truenan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a pensar, tú eras bueno, vamos a poner un caso cualquiera, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, voy a poner mi caso, un ingeniero, ¿sí? Ok, sí. Entonces tú eres un ingeniero y vamos a suponer, yo me desarrollé en el área de manufactura y pues yo era bueno para lo que eran una cosa que le llamamos organizar los herramientales, planear la producción, procedimientos de calidad en la producción, asegurar la calidad de la producción. Y de repente te hacen jefe de una cuadrilla. Sí. Pero ¿qué pasa? Ser jefe y ser experto son dos cosas diferentes, ¿sí? Tú como jefe ahora tienes que ejercer liderazgo. Tienes que estar atento de tu gente, tienes que organizarlos, tienes que ponerlos en condiciones de motivación, tienes que evaluarlos, ¿sí? Tienes que resolver conflictos y negociar con ellos, conseguirles recursos. Pero eso no es para lo que tú eras bueno. Tú eras bueno para cambiar herramientales, tú eras bueno para hacer esas cosas. Entonces, de repente, muchos mandos, lo primero con lo que se confrontan es con que no pueden con la gente, ¿sí? Y ese es uno de los primeros puntos. Un buen supervisor, alguien que sobrevive como supervisor, es una persona que entendió a trabajar con la gente, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, ¿qué va a pasar después? De repente ese supervisor pues hace buen trabajo con la gente y de repente ahora se abre una posición de gerente. Entonces, como fue buen supervisor o suficientemente bueno, vamos a moverlo de gerente. Él ya aprendió ahora a manejar la gente, a ser líder, a ponerlos en condición de motivación, negociar con ellos, conseguirles recursos, organizarlos. Ahora lo paso de gerente. ¿Qué va a pasar? Que ahora de gerente eso no es lo que tiene que hacer. De gerente, un gerente tiene que planear, ¿sí? Claro. Tienes que hacer planeación, establecer objetivos, hacer presupuestos, organizar el área, definir cuánta gente tiene que haber, qué perfil tiene que ver y de repente te avientan que tienes que implementar algún sistema de gestión de calidad ambiental, de seguridad y ahora tienes que hacer procedimientos instructivos, tienes que dar pláticas, cambios organizacionales, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que sabías hacer. Tú sabías organizar gente, ponerla en condiciones de motivación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una secuencia que se ha perpetuado durante mucho tiempo en el cual promovemos a la gente para hacer tareas que no saben hacer. No que no puedan aprenderlas, pero que ni siquiera las saben hacer. No se les ha preparado para ello. Ese es el primer punto. A mucha gente no se les prepara para ser gerentes. Entonces, únicamente, como decimos en México, te aventamos en el ruedo y que aprendas sobre la marcha. Pero hay una frase por ahí que dice que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, si tú no sabes algo, es muy difícil que te vayas a inspirar de la nada y saber cómo hacerlo. Un momento de iluminación. Y entonces, por ejemplo, hay un fenómeno muy común en que muchos mandos se les promueve, no logran sacar adelante el puesto y los quitan, ¿sí? O el peor de los casos, se queda, pero se queda ahora como un mal jefe. O como diría yo, como le digo a muchos clientes, tú en vez de tener un supervisor, tienes un super experto. Por ejemplo, tenemos un vendedor que es muy bueno y lo promueven a supervisor de vendedores. Vas a ver qué está haciendo y lo que está haciendo es vender. Obviamente se va a campo. Sí, se va a campo, él hace lo que sabe hacer. La gente tiende a hacer lo que sabe hacer y para lo que es buena. Entonces, si tú a un vendedor lo promueves de jefe, ahora tienes un supervendedor, pero nadie está supervisando, nadie está organizando a la gente, nadie está liderando a la gente, nadie está arreglando conflictos. Y luego todavía pues, lo promueves de gerente, ahora tienes un super vendedor que no administra y tampoco liderea y todo eso. Entonces, ese es un problema muy común, muy común, ¿sí? Que vas a tener. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestro desconocimiento también llamémosle, yo pienso, de cultura popular, no tenemos claro qué hace un gerente. Yo les digo que a los de mi generación pensamos que ser gerente es como ser el señor Rajuela, el jefe de Picapiedra.
¿Sí? Es una persona que está en un escritorio y le grita al otro qué es lo que tiene que hacer. Es lo que tenemos la idea tradicional de ser un jefe. ¿Qué hace el Sí. jefe? Da órdenes. ¿Qué hace un jefe? Pide que le traigan el café. ¿Qué hace un Hace jefe? corajes. Corre a la gente y hace corajes. Bueno, es que eso no es lo que es ser un gerente. Si obviamente una persona que está en esas condiciones se va a estresar a la gente y va a poner a su Claro. organización en un estatus que le llamamos de apagafuegos, en donde continuamente hay emergencias y todo se Ujú. arregla, como digo yo, a gritos y sombrerazos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales problemas que yo he visto, ¿no? Y entonces el detalle obviamente viene desde que uno no seleccionas a la gente para la tarea, Sí. ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que se dice que una de las tareas más importantes de un jefe, cualquiera, es escoger bien a su gente. Entonces, si yo soy un director, mi trabajo más importante es escoger bien a los gerentes. Si yo soy un Ujú. gerente, mi trabajo más importante es escoger bien a los supervisores. Si yo soy un Ujú. supervisor, mi trabajo más importante es escoger bien a los expertos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, que lo que decimos nosotros es empatar la tarea, ¿sí? Tengo que empatar la tarea con la persona. Ujú. Te Sí. pongo un caso. Dicen algunos expertos de liderazgo, si a usted no le gusta trabajar con gente, no sea jefe. Pero Ok. yo conozco muchos expertos que los promovieron como supervisores, gerentes, coordinadores, superintendentes y no les gusta trabajar con la gente. Ellos quisieran estar solos haciendo su trabajo, pero cobrando como jefe. Yo creo que esa es la parte donde se pierden, ¿no? Ujú. Queremos, nos confundimos. En realidad no queremos la promoción, queremos ser atendidos, escuchados y recompensados, ¿no? Sí, no queremos el estatus de ser jefe, ¿no? Ajá, ok. Yo está pensado, algunas personas aceptan por el sueldo. Oye, ¿quieres ser jefe? Te voy a pagar el doble. Pues sí, Ok. luego vemos, ¿no? Entonces, esa es una cosa, pero ya cuando estás encima y te das cuenta de lo que implica ser jefe, pues tienes un problema. Ahora, lo que yo he notado es muchas empresas promueven gente, no saben qué es ser un gerente, saben que Sí. su gerente no está haciendo lo correcto, pero lo dejan ahí años, años. ¿Por qué? ¿Por Es qué más crees que se debe a cómodo, eso? malo por conocido que bueno por conocer. Las Ah, ok. empresas en México y en otros lados del mundo todavía se gestionan no por competencia, sino por Ujú. confianza. Yo te tengo en un puesto porque confío en ti, no porque O seas me, bueno para hacer lo que haces. o me eres leal. Es confianza, Ok, confianza y lealtad, si quieres verlo así. Entonces, ok. como yo confío en ti y tú me eres leal, prefiero tenerte a Ujú. ti que tener una persona competente que no conozco. Oh, Entonces vaya. es un problema muy común, sobre todo en empresas familiares, por ejemplo, que es el Sí, 90% de las empresas en México. sí. Entonces, o en organizaciones no gubernamentales o inclusive en organizaciones gubernamentales, pues todo es por lealtad, por confianza, por amiguismo, por familiaridad, ¿sí? Se da mucho ese tipo de cosas. Entonces no Sí. tenemos gente competente, tenemos gente de confianza y leal. Ujú. Entonces, esa gente, y volvemos a la frase de hace rato, no sabe que no sabe. Entonces, ¿qué hace? Lo que puede, lo que cree que Ujú. es bueno, lo que escuchó que es bueno, lo que todo mundo hace. ¿Y qué es todo lo que todo mundo hace? Pues lo que hace el señor Rajuela, La misma actitud de gritar y de estar ser jefe. Es apagando el fuegos. jefe, tú ponte Así a es. pensar, el jefe de las novelas. Ujú. Sí. O te lo voy a poner poquito. El otro día vi una película, ahorita están de moda en el cine mexicano las películas de los Godines. Sí, Y el otro sí. día veía una de esas películas y salen dos actores haciéndole del jefe estereotípico que pasa Claro. encima de la gente, que les dice, que abusa de ellos y todo eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hasta lo vemos natural. Yo, Ok, como yo soy Godínez y mi jefe así es. Pero forma parte de la cadena. ¿qué pasa cuando al Godínez lo suben? Hace lo que vio, ¿sí? Hay una O lo frase, que sufrió. lo que vivió, lo que crea, pues ahora yo soy el jefe, pues ahora yo voy a hacer lo que hacía el jefe, ¿no? Y vamos Ok. perpetuando culturalmente una gestión deficiente, ¿no? Y Ujú. ese Sí. es un punto muy común que tenemos por ahí. ¿Cómo podemos romper esa cadena? Si nosotros, vaya, ¿hay alguna manera de prepararnos de manera consciente para ser gerentes? Mira, mi experiencia particular es muy, muy,
ahora sí, muy particular, valga la redundancia, ¿no? Sí. Yo termino la universidad y recuerdo que estábamos en una reunión y de repente nos dijo el director de la carrera, oigan, vienen de una empresa, de un grupo y están buscando gente. Es una empresa de, mi caso como ingeniero, gente que es una fábrica. Pues te llama la atención, dices, vamos, ¿no? Y me acuerdo que vinieron y nos pasaron un video muy bonito y vimos la fábrica y todo, hasta robots salían por ahí. Y te estoy hablando hace más de 25 años, ¿no? Entonces, pues la emoción, ¿no? Dices, Sí, por oye, supuesto. pues yo quiero ahí, ¿qué hay que hacer? No, pues tienes que venir a exámenes. Y yo te puedo contar que en mi caso particular, por ejemplo, yo tuve que presentarme un día a las 7 de la mañana en un lugar muy alejado de mi lugar de residencia, que era un centro de desarrollo industrial, así le llamaban. Y en ese centro de desarrollo industrial nos iban pasando uno por uno para hacer unos cuestionarios y todo lo demás. Recuerdo que fue 1 o 2 días que estuvimos haciendo eso, pero sí recuerdo el último día, el día de las entrevistas, porque nosotros llegamos a las 7 de la mañana y ahí nos tenían sentados y yo me acuerdo que yo pasé entrevista, creo que fue el último, o uno de los últimos, o sea, pasé a las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Me acuerdo que pasé, me entrevistaron, todo muy bien, nos hicieron exámenes, baterías de 500 preguntas, así nada más para que... Caray. La cosa es que yo tuve una, por así decirlo, una fortuna, esas casualidades de la vida, que yo entro a un grupo que nosotros, por ejemplo, entrevistaron 500 personas para contratar 12. 500 personas para contratar solamente 12 personas. Son 12 personas que en esta empresa se llamaba un programa de profesionistas base, una especie como de becario. ¿Sí? Hoy que le dicen una especie de becario. Es un programa, y yo fui la generación 23 o 24 de este grupo. Nada más para que o sea, ya era un esfuerzo constante de mucho tiempo. No, exacto, entonces eso es lo curioso. Ahora, obviamente que yo entro, junto con mis compañeros, entramos al grupo y la promesa fue esta. Si tú completas el programa de 6 meses, te damos una posición de planta en alguna de las fábricas. Sí. Ibas a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sí. Nos iban a capacitar y nos pagaban lo suficiente para el camión y la comida. Eso era todo. Nada más. No te alcanzaba para más. El camión y comida. Era lo que te alcanzaba. Y dices, bueno, pues me la he hecho, no me la he hecho. Yo me acuerdo que dije, no, pues me la he hecho. La cosa es que todos pasamos el programa, un programa muy intensivo, te digo, un programa en el que nos dieron cursos técnicos, muchos cursos técnicos, pero también nos empezaron a dar cursos que a mí me llamó la atención porque nos empezaron a dar cursos de administración, nos dieron cursos de gestión, administración del tiempo, liderazgo, cómo entrenar a un trabajador. Me acuerdo que inclusive tuvimos pláticas con el director de recursos humanos que nos leyó el reglamento de la Secretaría del Trabajo diciéndonos qué no podíamos hacer. No le puedes mentar la madre a un trabajador, no le puedes gritar, no le puedes hacer esto. Y fueron muy enfáticos en decirnos cómo nos teníamos que comportar, aun cuando nosotros sabíamos que no íbamos para jefe. Sí. Pasa el tiempo, pasamos el programa, los 12, creo que éramos 12, 13, aprobamos, a cada uno nos mandaron una planta. Y fue hasta tiempo después, tal vez un par de años después, que yo me enteré que ese programa era un programa de reclutamiento potencial para mandos. No era un programa para contratar especialistas. Entonces, ellos lo que hicieron fue seleccionar, así con palillos, un montón de gente para luego desarrollarla. Y la expectativa de ellos era que de esos 12 que habían contratado, al menos uno en 5 años se volviera mando. Mando supervisor. Uno en 5 años. Ya después a lo mejor algunos de esos se volverían también y después alguno de esos sería gerente. Entonces esta fue una empresa que le invertía a la selección de personal y al desarrollo de mandos a largo plazo. Entonces a mí me toca la oportunidad, también se abrió la oportunidad en un área en la que yo estaba donde se queda sin mando. Sí. Y cuando se queda sin mando esa área, yo ya llevaba varios años como especialista, haciendo trabajo especialista, totalmente. Pero se abre la posición de gerente y entonces dicen, vamos a hacer exámenes para gerente. Y fueron exámenes con reloj en mano, con psicólogos, en los que te estaban checando cómo tomabas decisiones bajo presión y un montón de cosas.
Y me acuerdo que el gerente general llega y dice, mira, tú tienes 30 años en la empresa, vas a hacer examen, tú tienes 20 años en la empresa, vas a hacer examen, tú tienes 15 años en la empresa, vas a hacer examen, y tú, Luis, vas a hacer examen. Yo tenía 6 meses en Ok. el área, ¿sí? 6 meses nada más. Un par de años en la empresa y 6 meses en el Seis área. Me dijeron, meses ¿te en vas a ir a la... hacer exámenes? ¿No? Pues vámonos a hacer exámenes. Y fue muy pesado esos exámenes, pero lo más pesado fue que yo fui el que salí mejor. Ok. Y recuerdo que el que le, digamos que por tiempo, porque eso es otra cosa que se da en México y en otros países, el que tiene más tiempo es el que le toca el puesto. Sí. ¿Sí? Entonces, como yo llevo aquí 10 años, ahora me toca el puesto. Como yo llevo Ujú, 15 años, me toca el puesto. Como yo llevo sí. 20 años, me toca el puesto. Pero resulta que mi jefe decide dármelo a mí y no se lo dieron a otros. Y yo recuerdo que me contaron, porque me contaron la plática, esta persona que Ujú, tenía más tiempo, que era el sí. que decía yo merezco el puesto, fue a platicar con el gerente general y le dijo, ¿por qué no me lo das a mí y se lo das a él? Entonces yo me acuerdo que mi jefe le responde, mira, ¿hablas inglés? No. Ok. 2, ¿qué sabes de administración? No, pues nada. Ah, pues él ya tomó todos estos cursos. Oye, ¿qué sabes de Sí. liderazgo? No, pues nada, él ya tomó todos estos cursos. Oye, ¿qué sabes de esto, de esto? No, pues resulta que esta persona sabía mucho de lo técnico, pero Ok. no sabía nada de gestión. Yo sabía poco de lo técnico, pero sabía más de gestión. Entonces, lo que Sí. estaba buscando la empresa en esa época era darle una vuelta a las empresas y llevarlas hacia la gestión. Entonces, obviamente que pues fue una selección difícil, al final quedo yo y bueno, pues ahí es donde me desarrollo como gerente. Pero lo que yo te puedo decir es que la mayoría de las empresas no se puede dar ese lujo. Entonces yo te estoy hablando de un programa en una empresa en la que nosotros teníamos dentro del grupo, que era que hoy ya no existe ese grupo, se llamaba Desk en aquel Sí. momento, ¿sí? Hoy se llama Grupo QO, pero tenía 3 divisiones, la de alimentos, la automotriz y la de productos químicos. Sí. Yo estaba en la automotriz y te puedo decir, en la automotriz éramos como 15, 20 o 30 fábricas, fácil, en todo el país, ¿no? Entonces era un grupo grande, entonces esa oportunidad no la tienen muchas empresas. Sí. Pero ¿qué puedes hacer tú? Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un empresario, un microempresario, ¿sí? Tú eres un gerente. Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender qué significa ser gerente. ¿Qué es lo que hace un gerente? Y tú pregúntale a mucha gente, ¿qué hace un gerente? Y te digo, ahí hay libros escritos que dicen por un lado tiene que hacer esto, por otro lado tiene que hacer esto. Lo que hoy sabemos es que un gerente va a ser como un pegamento en la empresa. O sea, un gerente es el que hace que las cosas sucedan, es el que Sí. une a un área con otra área, los de arriba con los de abajo, pero también sabemos que es una persona que tiene que gestionar, tiene que administrar. Y digamos, en la literatura vamos a hablar de 3 niveles. Sí. Gerentes de primera línea, supervisores, jefes, coordinadores. Gerentes medios, podríamos hablar de un superintendente, un gerente de unidad de negocio, un gerente de área. Luego tenemos Sí. la alta gerencia, que puede ser un gerente general, un director regional, un director nacional. Entonces son 3 niveles. Y todos tienen que hacer por lo menos 4 cosas: planear, organizar, dirigir y controlar. Sí. En diferente medida, en diferente forma. Un gerente de primera línea tiene que planear operativamente el día a día y organizar operativamente el día a día. Un gerente de alto nivel lo que hace es una planeación estratégica. Son Sí. diferentes planeaciones, pero al final planean, organizan, dirigen, controlan. Entonces, punto número 1. La persona, sobre todo entre más abajo estés con la gente, ¿le gusta tratar a la gente? No. Descártalo. Atrás. Descártalo. No te va a funcionar. Y yo he visto mucho Totalmente. eso. A mí me ha tocado ver gente que la han promovido como gerente o la han contratado como externo viniendo de fuera como gerente y Sí. es gente que tiene una pésima actitud con la gente por las razones que tú quieras. Pero si la persona no es buena con la gente, no la contrates. Sí. 2, un gerente tiene que ser una persona, no tiene que ser carismático, no tiene que ser un líder carismático, esa es otra idea, no, no, no. Pero sí necesitas una persona ordenada. Si tú no puedes ordenarte tú, no puedes ordenar un área.
Entonces, otra Sí, cosa que me primero. ha tocado ver es gente experta que la Sí. promueven y tiene cero capacidad de organización. No puede con su agenda. La Que eso es lo promueven. básico, ¿no? La agenda, mantenerla bien, mantenerla totalmente en orden y de forma coherente, ¿no? Exacto, decía Peter Drucker si no podemos administrar el tiempo, nada más puede ser administrado. Entonces, lo primero que tienes que administrar es tu tiempo, pero si no puedes administrar tu tiempo, menos el de un área, menos el de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas. Claro. Entonces, esas son como dos características básicas. Una, ¿te gusta trabajar con la gente y crees que la gente puede hacer mejor las cosas? ¿Tú crees que la gente, si la pones en el lugar correcto y le das las herramientas, se puede desempeñar correctamente? Sí. Es una persona que tiene un potencial para ser un buen gerente. Pero si tú eres una persona que cree que todo el mundo es un burro, y te voy a decir una cosa, una vez tuve un trato con un empresario, un gerente general, que después de hacer un diagnóstico me dice, oye, ¿y cuántos burros tengo? Bueno, ¿Quién le respondiste? no le respondí por respeto, pero la respuesta era uno, nada más. Ya me imagino quién. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Es Ok, eso. Obviamente que con empresarios es diferente, porque en este caso era un empresario, bueno, pues es su empresa, ¿no? sí, Pero muchos empresarios, por ejemplo, muchos empresarios, tristemente, son buenos emprendedores y malos gerentes, ok. ¿sí? Son buenos emprendedores, pero malos gerentes. Malos He gerentes. visto, he visto que últimamente se ha, mm, se ha como que dado realce a la posición de founder, la persona que inicia el proyecto. ¿Viene parecido a esto? O sea, soy bueno como un founder, como un iniciador, pero ya no puedo seguir el proyecto porque no soy ordenado, no sé nada de gestión. Por ejemplo, en gestión de proyectos lo que se maneja es una cosa que es, por ejemplo, un champion, ¿no? Que es un Ujú. campeón. Un campeón generalmente va a ser una posición gerencial directiva que apoya un proyecto. Sí, Entonces, un champion es una persona que promueve proyectos, pero sobre todo cuando la gente le promueve algo, él lo va a apoyar y le va a dar recursos, pero él no lo va a llevar. El que va a llevar el proyecto, pues es el líder del proyecto, y el líder del proyecto tiene que ser una persona que sabe administrar, tiene que ser una persona organizada, con liderazgo, dotes de comunicación, de negociación y sobre todo manejo con la gente. sí, Y ese es un punto muy importante, ¿sí? El punto más característico que yo he visto son las deficiencias para manejar a la gente y las deficiencias para organizarte. Y la última deficiencia que yo he visto y que es un reclamo de mis clientes en ocasiones es, oye, mi gerente no anticipa. ok. Él trabaja en el hoy y se le olvida el mañana. No No hay planea, planeación, ok. no pronostica, no prevé riesgos, no ve más allá de lo que está pasando hoy. Y eso viene derivado de lo que te comentaba hace rato, el hecho de que Sí, somos expertos y el experto se centra en ver su árbol en vez de estar viendo el bosque, como decimos por ahí. Entonces sí. resulta que un gerente ideal, hablemosle así, es una persona que no es tan operativa, Ujú. una persona que le gusta estar en el escritorio, recorrer su área, pero le gusta regresar a pensar, le gusta regresar a planear, le gusta regresar a organizar. Y ahora sí que ese es el paradigma, porque la mayoría de nosotros como empresas valoramos mucho a la gente que hace. Sí, y eso lo que tú mencionas es totalmente intangible. ¿Cómo lo equilibramos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo equilibras? Yo lo que he comentado con mis clientes, porque me dicen, bueno, ya tengo a la gente. Sí, Yo ya tengo a la gente que es muy hacedora y le sí, cuesta trabajo planear. Entonces ahí es donde te tienes que apoyar de una cosa. No puedes confiar en que todo lo haga la gente. Peter Drucker, claro. uno de los gurús de la administración, decía que nosotros tenemos que aceptar que lo más común es el incompetente universal. Esto es la gente que no sabe hacer las cosas que le estás proponiendo que hagas. Ok, Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a suponer que yo tengo tres gerentes, ¿sí? Tres gerentes. Uno de ellos medio planea, los otros dos se los consume el día a día porque ellos son muy operativos, pero son sí, buenos con la gente, la organizan, la ponen en condiciones de motivación, resuelven problemas, pero les cuesta sí, la planeación, la organización, el análisis de riesgos. Entonces, ¿qué le digo yo a los clientes? Mira, lo que tú tienes que hacer es crear un proceso de planeación.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empatar gente que sabe hacer con gente que le gusta sentarse a pensar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a crear procesos en los cuales tú vas a establecer, por ejemplo, calendarios y en ciertas fechas vas a poner a tus gerentes hacedores a planear, pero les vas a poner un apoyo. Es gente que le gusta planear, gente que le gusta escribir, que ya no tienen que ser gerentes, pueden ser expertos internos o externos traídos de fuera. ¿Como una especie de facilitador? Como un facilitador, por eso te digo que yo ya después de muchos años ahora digo que yo soy facilitador, porque eso es lo que hago. Yo lo que hago es facilitar eso. Por ejemplo, tengo clientes, justamente ahorita estoy pasando varios procesos de facilitación en planeación estratégica, porque es la época. Sí. Es la época, ya todo el mundo está planeando qué va a ser el 2021. Pero es gente hacedora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo soy el facilitador, yo te voy a ayudar, yo te llevo de la mano, yo te cuestiono, pero tú eres el que toma responsabilidad de tu proceso. Entonces, más que tratar de convertir a un no planeador en un planeador, creamos un proceso de planeación y ponemos los recursos humanos y técnicos para que se lleve a cabo el proceso de planeación. Porque al final lo importante, en una empresa, lo importante es la gente, pero desde el punto de vista gestión lo importante es la tarea, que se haga la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Planear, organizar, prever riesgos, ¿sí? Si lo hace el gerente o lo hace un equipo o lo hace un grupo o lo hace el gerente con un apoyo, eso ya es otra historia. Entonces tenemos más gerentes hacedores y tenemos más gerentes promovidos sin competencias, ¿sí? Sí. Que la gente que podríamos encontrar que sí sabe o que sí puede hacer una labor gerencial correctamente. Entonces vas a buscar al final un equilibrio. Vas a buscar un equilibrio entre sistemas de trabajo, la gente que tengo, pero mi recomendación es, por ejemplo, si tú eres empresario, y te voy a decir, una vez me dijo un empresario, es que yo no estudié administración porque para eso los contraté a ellos. Ok, pero tienes eso me parece interesante. Sí, pero tienes que saber lo suficiente para saber a quién contratas y tienes que saber lo suficiente para saber que tus gerentes están gerenciando. Por lo menos debes de saber qué es la buena administración. Lo mínimo para que tú digas, oye, mis gerentes están haciendo buenas prácticas y se las exijo. Yo no necesito saber todo el detalle para exigirle a una persona que lo haga. Y lo mismo pasa con un gerente. Hay otra cosa que yo he visto es que hemos perdido la habilidad de aprender. ¿Sí? Pensamos que lo que ya aprendimos es todo lo que sabemos, y si yo era experto apretatuercas, pues yo soy experto apretatuercas, ahora soy un gerente, pero soy un apretatuercas. Sí. Y creo que algo que tenemos que aprender es que el trabajo con el que nos titulamos no va a ser nuestro primer, o sea, la especialidad con la que nos titulamos, los que nos titulamos, no va a ser nuestro primer trabajo, y nuestro primer trabajo no va a ser nuestro segundo, y cuando eres gerente, todo lo que aprendiste atrás no tiene nada que ver con la gerencia. Entonces, uno de los retos, digo, también por eso estoy muy enfocado en lo personal, en la facilitación de aprendizaje, porque uno de mis enfoques es ayudarle a la gente o crear mecanismos, servicios, productos que le ayuden a la gente a aprender a aprender. ¿Y cómo podemos lograrlo? Entonces, el reto es desde chiquitos. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? La otra, ya desde el punto de vista, es primero aceptar que todos podemos aprender. Eso es algo que hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de que una persona, dicen que perro viejo no aprende truco nuevo, ¿no? Dice por ahí el dicho, algo así, ¿no? Entonces, creo que esos son mitos. Hemos aprendido mucho sobre nuestro cerebro, y si nos tomamos la molestia de leer sobre neurobiólogos, de cómo funciona el cerebro, lo que hemos descubierto, o lo que han descubierto los científicos, es que el cerebro es muy maleable. Es muy plástico, a diferencia de lo que pensábamos antes. Hoy hemos aprendido que el cerebro sí puede aprender más cosas. Lo que no tenemos es un proceso de aprendizaje. Hay un autor que se llama Peter Senge. Hace mucho tiempo escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina. Sí. Y él escribía sobre los 5 puntos que requiere una organización para ser de alto desempeño, por así decirlo. Y bueno, venían 4, pero el quinto es aprender a aprender. Sí. Y decía, tenemos que enseñarle a las organizaciones a aprender. ¿Cómo le enseñamos a las organizaciones a aprender? Te digo, es un tema complejo, pero yo te diría, lo primero que tenemos que hacer es irnos a algo muy básico. Sí. Quitarle el estigma a que equivocarse es malo. Ok. ¿Por qué dejamos de aprender? Porque nosotros como sociedad, desde la
educación básica, le enseñamos a los niños que equivocarse está mal. Lo reprimimos. Si tú te sacas un 6, eres malo. Así es. ¿Sí? Si tú te sacas un 10, tú eres bueno. Pero por definición, el error es parte del aprendizaje. El que no se equivoca no aprende. Claro. Entonces, nosotros necesitamos entender, ¿sí?, que todo nuestro sistema educativo y nuestro sistema empresarial está basado en evaluar los errores y castigarlos, en vez de ayudarle a la persona a darse cuenta que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Y ese es el trabajo más difícil, porque la gente está acostumbrada, la gente no se quiere equivocar para que no la tachen de que está mal. Si estás en la escuela, te ponen un 5, te reprueban, tienes que repetir el año, tienes que hacer extraordinario. Pero si estás en el trabajo, tú no te quieres equivocar porque entonces te corren. ¿Sí? Entonces, la gente, para no equivocarse, mejor hace lo que sabe hacer, no hace más. Ya no va un paso más allá. Es como me quedo en el área segura, el círculo de confort que le llamamos, ¿no? Mejor me quedo haciendo lo que yo sé, y de ese modo, pues soy ahora sí, como diríamos, lo suficiente bueno para que no me corran, ¿sí? Ese es el punto. Entonces llegas a un punto ahí en el que te atoras. Entonces lo que necesitamos es cambiar, es decir, oye, a ver, vamos a equivocarnos. Equivocarse no es malo. Y por ejemplo, si tú hablas con cualquier emprendedor, te va a decir que la falla es el error, es lo que le generó el crecer y llegar hasta donde estuvo. Decían por ahí algunos autores que hablan de emprendimiento, dice, un buen emprendedor, antes de tener la empresa que le funciona, ya quebró 2 o 3. Sí, es cierto. Pero justamente ahí es donde aprendes, ¿sí? Ahí es donde aprendes, donde las cosas están mal, donde tienes la oportunidad de equivocarte. Entonces, en las empresas tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad. Nosotros en aprendizaje decimos que para que alguien aprenda necesitas darle oportunidades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, a nosotros, después de que nos contratan, nos asignan pequeños proyectos. Y en esos pequeños proyectos, pues tú metes la mano y también metes la pata, ¿sí? Claro. Pero no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa tiene que contratar a la gente y darle pequeños proyectos para que se equivoque, para que vaya aprendiendo, para que vaya madurando y crear mentalidad de aprendizaje, ¿sí? Se han estudiado muchas empresas cómo le hacen y, por ejemplo, todas las de Silicon Valley han desarrollado métodos, por ejemplo, estos métodos ágiles o para desarrollo de software están basados en hacer algo y esperar a que se equivoque. O sea, tú haces el desarrollo ágil de software, es muy, muy chistoso porque tú haces un código, lo mandas, se equivocan, te dicen que se equivocó, lo corriges y lo vuelves a mandar. Y te digo, nosotros lo vemos con nuestros teléfonos celulares y las apps. Así es. Sacan una app, la contratas y a los 3 días ya te llegó una actualización, a los 5 días ya te llegó una actualización, a los 8 días ya te llegó una actualización y al año ya la cambiaron 27 veces. Nunca terminas de construir. Déjate que no termines de construir, están construyendo casi en base a ensayo y error. Entonces, se equivocan, hacen algo, se equivocan, lo corrigen, se equivocan, lo corrigen. Es una forma muy útil. ¿Y por qué nos cuesta trabajo eso, importarlo a nuestra cultura latinoamericana? Por el miedo al error, por el castigo al error. ¿Qué aprendemos? Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo. Está Pepito en la escuela. El maestro pone un ejercicio en el pizarrón y dice, ¿entendieron? Y Pepito dice, yo no entendí. ¿Sí? ¿Qué hace el grupo? Sí. ¿Qué hace el grupo? Se burla. Uy, Pepito no sabe. ¿Qué aprende Pepito? A que no levante la mano. Baja la mano, no participes, no hagas nada en lo que te equivoques porque entonces te van a juzgar. Entonces, uno de los puntos más difíciles es saber que nuestra gente se va a equivocar. Todo el mundo tiene una curva de aprendizaje. Aunque tú seas muy experto, llegas a una nueva empresa, tienes una curva de aprendizaje. Y te vas a equivocar. Y te digo, a mí históricamente, por ejemplo, me tocó ver errores inclusive de millones de dólares. Que dices, oye, en mi casa ya lo hubieran corrido. Pues sí, pero no era mi casa, era una empresa que sabía que la gente se va a equivocar. Pero cuando te equivocas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer para no volverte a equivocar? Claro. Pues, por ejemplo, hay empresas que ahorita se están estudiando. Un caso de estudio es la Toyota. Sí.
Y la Toyota, hay un señor que se llama Mike Roder, que sacó un libro que se llama Toyota Kata. La kata es como un conjunto de pasos predefinidos que se usan en las artes marciales japonesas para generar aprendizaje y transmitir conocimiento. Entonces, esta persona ha estudiado la cultura de Toyota y él ha bautizado que en Toyota ellos tienen un método, la kata, que es una secuencia de pasos que ellos siguen para que su gente promueva mejoras. ¿Sí? Se habla de, por ejemplo, que Toyota implementa más o menos 1.5 millones de mejoras al año. 1.5 millones de mejoras al año. Yo he tenido clientes que les digo, ¿cuántas mejoras hicieron el año pasado? Me dicen, no, 3, 5, 6. Entonces, la cultura para ellos de la mejora va de la mano con que establecemos una situación inicial, tenemos una visión, sabemos a dónde vamos a poner un pequeño avance, queremos llegar aquí. Ok, vamos a ponernos a hacer cosas, pero ¿qué pasa? Se ponen a hacer cosas y lo van anotando en unos tableros especiales y tienen un facilitador, por así decirlo, que es un coach. Sí. Y entonces el coach viene una vez a la semana o cada ciertos días contigo y te dice cómo vas. Oiga, voy bien, pero ya nos atoramos. Ah, perfecto. A Toyota le gusta que haya problemas, porque si hay problemas quiere decir que los puedes arreglar. Si no hay problemas quiere decir que la gente ya no se quiere equivocar. Esa filosofía es muy interesante. Está muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, ok, ¿tuviste un problema? Dice el coach. ¿Qué problema tienes? Oiga, pues nos pasó esto y no pudimos llegar a donde queríamos. Entonces, fíjate lo que les dice el coach. Ok, ¿qué aprendiste? No, pues aprendí que esto y esto. Anótalo. Y lo anotan. Ok, queríamos ir para allá, llegamos acá. Esto es lo que aprendiste. ¿Qué hacemos? Le dice a la gente. Y la gente dice, bueno, creo que si hacemos esto y esto podríamos llegar. Bueno, haz eso. Entonces, lo que empiezan a hacer es avanzar en pequeños pasitos incrementales y el coach los ayuda a mantenerse en ruta, les provee conocimiento que a lo mejor no tienen, porque ya sabemos que la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, el coach les provee conocimiento, les provee experiencias, les provee ideas, pero al final la gente hace. Entonces, lo que han hecho ellos acostumbrados es decirle a la gente, mira, vamos para allá, vamos a avanzar aquí, ¿qué hicimos? ¿Dónde nos atoramos? ¿Qué aprendimos? Y volvemos a empezar. Y van avanzando, y van avanzando, y van avanzando. Entonces ellos han creado, al igual que muchas otras empresas, como te decía, esta cultura del desarrollo ágil de software, han creado culturas que son para, haz algo, ve cómo funciona, funcionó o no funcionó, ajusta. Que es como navegar un velero, ¿no? Vas navegando un velero, te estás yendo para acá, quieres ir para allá, pues le ajustas, y le ajustas, y le ajustas. En algún momento la administración cayó en el punto de, vamos para allá, y tenemos que llegar. Y si no llegamos, cuello a todo el mundo. No lograste el presupuesto, cuello. No llegaste, cuello y nos traemos a otro. Cuando en realidad lo que pudo haber pasado es que pues había un obstáculo que hay que sobrellevar. O ¿sabes qué? Resulta que ya no vamos para allá, ahora vamos para el otro lado. Entonces, esa es la parte cultural, más allá de la técnica, más allá de los métodos, porque metodologías de administración hay infinidad. Que yo creo que más bien lo que tenemos que empezar a trabajar es esa mentalidad del aprendizaje en la que nosotros como padres vemos el error como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Luego nosotros como emprendedores vemos una oportunidad de aprendizaje y luego nosotros como gerentes vemos una oportunidad de aprendizaje y le ayudamos a la gente. Obviamente, como dicen por ahí, equivocarse en lo mismo 5 veces ya es otra cosa. Sí, claro. Pero y dime, te escucho. Te digo, y el reto es esa cultura de aprendizaje, donde tú le dices a la gente, a ver, ¿qué hiciste, qué aprendiste y qué vamos a hacer? Y la otra, que para mí es muy importante, es que descuidamos el tema de la competencia. ¿Qué significa la competencia? El desarrollar conocimientos, habilidades y experiencias en la gente. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar las habilidades, los conocimientos y la experiencia de la gente en todo momento, pero hay malos programas de capacitación, hay malos programas de desarrollo de competencias. Te digo, yo viví uno muy bonito, uno muy especializado, que no todo el mundo lo puede hacer, pero creo que a un nivel tú sí puedes decir, oye, si voy a contratar una persona, por ejemplo, voy a promover una persona, fuera mi caso, voy a promover a Raúl.
¿sí? Raúl es muy bueno haciendo podcast y veo que está haciendo entrevistas y está haciendo pláticas y lleva un blog. ¿Y sabes qué? Pero yo tengo 5 blogueros y tengo 5 podcasteros y los quiero controlar, entonces voy a promover a Raúl. ¿Qué me voy a fijar en Raúl? Bueno, por lo menos me voy a fijar que Raúl sea bueno con la gente. Me voy a fijar que Raúl sepa organizar a la gente, que sepa organizarse. Y luego, yo sé que a lo mejor Raúl tiene potencial de jefe, pero no sabe. Entonces, ¿sabes qué? En algún momento le compras un libro de administración a Raúl, lo mandas a un curso de administración a Raúl, le pagas un diplomado de administración a Raúl, ya si te quieres ver muy acá una maestría, en el momento que se requiera, pero yo sé que Raúl se tiene que desarrollar en temas de planeación, organización, dirección y control. Esas son las 4 cosas básicas. Y si yo vamos a suponer que en un año yo a Raúl lo mandé a cursos de podcast, lo mandé a cursos de producción de medios digitales, lo mandé a cursos de locución, lo mandé a cursos de internet y esas cosas, pues todo está muy padre, pero Raúl no está aprendiendo lo que tiene que aprender. Entonces yo creo que con eso podríamos hacer un pequeño cambio. Así es, se quedó corto. Y por ahí va. Por ahí va mi... Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Y de qué, culturalmente hablando en Latinoamérica, qué crees tú que nos ofrezca una ventaja con la mentalidad que tenemos aquí en Latinoamérica? ¿Qué nos ofrecerá de ventaja? ¿Algún hábito que tengamos, algo que nosotros, qué sí hacemos bien? Fíjate que independientemente de que el mexicano tiene una actitud, yo creo que, fíjate, hay por ahí un librito que me gusta mucho que se llama Psicología del Mexicano en el Trabajo. Es un par de investigadores de la UNAM que ya han sacado varias versiones de este libro. Pero básicamente el mexicano tiene una actitud rara ante la vida, ¿no? Que no le ayuda. Por ejemplo, dicen estos investigadores, el mexicano en particular, más que el latinoamericano, pero creo que es permeable al resto del continente, dice, él no es responsable de nada. Si le va bien, es por la Virgen de Guadalupe. Si le va mal, es por los malditos gringos, ¿sí? Pero él no es responsable de nada. Esa es la parte negativa, por así decirlo. Estamos muy acostumbrados a esa cultura, digamos, de la conquista, pero pues bien dado, por ejemplo, ellos hacen un análisis histórico de que eso lo venimos arrastrando desde la conquista, ¿no? Tantos años culturales en las que no pudimos decidir, en la que no podíamos participar, todo lo decidía el hacendado o el dueño, el cacique, él era el que decía qué podías y qué podías hacer. Un poder. Y mucho de eso explica mucha de la situación cultural en nuestro país. Pero por otro lado, por ejemplo, el mexicano tiene una actitud ante la vida en la que no se da por vencido. ¿Sí? Una vez escuché una persona que decía, mira, es que el mexicano es increíble. ¿Sí? Sale a vender cacahuates en un semáforo y cree que le va a ir bien. Esa actitud la tiene el mexicano. O sea, el mexicano es una persona que si tú le das la oportunidad le echa ganas. Es una persona luchona, es una persona que se quiere superar y es una persona que quiere crecer, que tiene un ideal, o sea, tampoco es un fodongo. Tenemos, hay ese estigma, por ejemplo, cuando yo trabajé y me tocó trabajar a nivel internacional, decían que es un mexicano. Bueno, pues es una persona que llega tarde, es una persona floja y es una persona desordenada. Es un mexicano afuera, ¿eh? Y en realidad no lo es. Si tú te pones a ver todas las startups y todo el emprendimiento que ha habido en México y todas las, por ejemplo, las empresas Premio Nacional de Calidad o empresas que están en la frontera que trabajan con los sistemas americanos y todo eso y lo hacen a un nivel, ahí hay gente súper dedicada, hay gente muy dedicada. El chiste es ponerlo, esto es como crecer una planta, le tienes que poner la tierra correcta. Entonces, yo creo que a cualquier persona en la que tú le des la oportunidad, le das la oportunidad de crecer, por ejemplo, Ken Blanchard, uno de los gurús del liderazgo, dice que hay varias etapas. Y tú una persona la llevas de que le tienes que decir qué hacer, que esa es muchos mexicanos no hacen nada si no les dices.
Pero luego te dice Blanchard, ahora los tienes sí. que involucrar. A ver, pregúntales qué opinan. Se van a equivocar, no importa, tú pregúntales. No saben, entrénalos. No saben, capacítalos. Pero déjalos participar. Se van a equivocar, al final yo decido, pero déjalos participar. Ya cuando agarren confianza, van a empezar a aprender. Después de un rato de estar aprendiendo, entonces ahora, en vez de decirles qué hacer, tú les dices, ¿qué vamos a hacer? Ahora ellos proponen. Sí. Entonces ahora la gente propone. ¿Sí? Ahora tú le dices, ¿qué necesitas? Pues me falta una escoba, ten. ¿Qué más? Pues necesito esto, ten. Ah, oye, y no se te olvide aquello. Ay, gracias, no lo habíamos visto. Perfecto. Entonces ahora les estás echando ojito, pero ellos ya hacen. Y finalmente llegas al punto de la delegación en la que tienes una persona competente que puede hacer las cosas sola. Entonces, si tú al mexicano le das las herramientas para crecer y le das confianza, te va a responder. Porque el mexicano tiene buen corazón. Claro. El mexicano es una persona que tiene esa actitud ante la vida. El mexicano se burla de la muerte. Somos la única cultura que se ríe de la muerte. Ahorita viene esa época, ¿no? A fin de octubre, donde los mexicanos, a diferencia de muchas culturas, se ríen de la muerte. Entonces, esa cultura del mexicano nos ayuda. El chiste es canalizarla correctamente, ¿no? Y yo creo que sí se puede. A mí me ha tocado ver, a mí me tocó estar y visitar empresas. Te voy a poner un caso nada más. Una vez me tocó visitar una empresa Premio Nacional de Calidad. Y me acuerdo cuando fuimos a visitarla, nos dijo el gerente general, van a ir a recorrer la planta y todo eso, pero van a llegar al taller mecánico. Y en el taller mecánico quiero que hablen, voy a poner un nombre porque no recuerdo de la persona, van a hablar con Miguel. Dice, y quiero que le pregunten a Miguel sobre su historia. Esta es una empresa de la industria, es todavía una empresa de la industria automotriz, que era Premio Nacional de Calidad y trabajaba a nivel internacional. En aquella época, cuando a mí me tocó visitarla, hoy las normativas las consigues en español y traducidas. En aquella época todo estaba en inglés. Así es. Y entonces nos dice el gerente, quiero que hablen con él y nada más les voy a decir una cosa sobre él. Él no terminó la primaria. Entonces vamos, hacemos el recorrido, la planta muy bonito, todo impresionante, hasta que llegamos al taller. Entonces dicen, miren, les voy a presentar a Miguel, y ahí viene Miguel. Me acuerdo que él venía con su paquete de papeles, ¿no? Y nos dice, miren, les voy a decir, él era el jefe del taller mecánico, donde hacían moldes o reparaciones y todo ese tipo. Miren, vengan, les voy a enseñar. Y él nos empezó a decir todos esos sistemas que a mí me habían enseñado en este programa que te dije de preparación, que eran sistemas de alto nivel en la industria mundial. Él nos los fue explicando, pero ya en vivo. Y miren, aquí tengo esto y estamos haciendo esto, y aquí tengo esto y esto, a mi gente le hago esto, y aquí están mis sistemas, aquí están mis procedimientos, aquí tengo esto y aquello. Dice, y además, y agarra y abre la norma. Y la empieza a leer. La norma está en inglés. La norma está en inglés y él la está leyendo y traduciendo en tiempo real. Una persona que no terminó la primaria, que se le preparó, se les dieron las oportunidades y respondió. Entonces, cuando tú pones un mexicano en esas condiciones, vas a tener uno de los mejores colaboradores que vas a encontrar. El problema, como dicen, es que muchos líderes ponemos a la gente en condiciones de desmotivación. Y ahí está ¿Cómo sería eso? Vamos a suponer que tienes un mono y un elefante. ¿Sí? Quiero mover 100 troncos, 100 metros. ¿A quién escoges? Pues, obviamente al elefante, ¿no? En México escogemos al tonto mono. Entonces, y todavía lo castigamos si no lo hace bien. En México conseguimos al mono porque pues es dicharachero, buena onda, le echa muchas ganas y todo lo demás. Entonces tú decides y dices, ¿sabes qué? Voy a traer al mono, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Te traes al mono y le dices, a ver, mono, mueve los troncos. Y el mono no puede. Le echa ganas, jala un tronco. A medio turno el supervisor le dice, oye, no has movido ningún tronco. Lo regaña, el mono se va a su casa desmotivado, habla con su esposa, con su familia, pero él no se da por vencido. Al día siguiente va, pide unas cuerdas, una faja, se mete a un curso de movimiento de cargas pesadas y todo, y le echa ganas, y le echa ganas, y le echa ganas, pero va a llegar un momento en el que después de un rato y de tanto regaño y de no poder, el mono se va a desmoralizar, se va a frustrar. ¿Por qué?
porque sus habilidades naturales no van de acuerdo a la tarea. Entonces, cuando tú pones a una persona a hacer algo que no empata con sus habilidades, la persona se frustra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo capacitar al mono. Pero aquí hay un problema. Lo ideal sería poner un elefante y capacitar un elefante. Okay. Y como yo le digo a mis clientes, la capacitación convierte monos en supermonos y elefantes en superelefantes, pero la capacitación no convierte monos en elefantes. Entonces, la primera regla es selecciona a la persona correcta para la tarea y después desarróllala para que haga esa tarea bien. Pero si yo pongo a una persona que no tiene lo mínimo necesario para una actividad, empiezan los problemas, que es lo que decíamos hace rato. Tengo una persona que es muy buena en su actividad experta y sin preguntar lo promuevo de jefe. No chequé si tiene las habilidades de jefe. No le di preparación de jefe y ya lo puse de jefe. Aquí va a pasar una de 2 o una de 3. Se crece, aprende, mejora y le va bien. Se frustra y lo tienes que quitar. O se estanca y lo dejas ahí 15 años porque hace lo mínimo suficiente. ¿Sí? Pero no tienes un desempeño bueno. Entonces, eso es poner a la gente en condiciones de desmotivación. Entonces, cuando tú escoges a la persona correcta, ¿sí? Hay un libro que se llama Los 5 Anillos de Miyamoto Musashi, que es un samurái. Estamos hablando 1800, 1700, 1600 por allá. Y él escribe en ese libro un relato que dice que cuando el maestro carpintero selecciona a la gente correctamente de acuerdo a sus habilidades, el trabajo fluye sin dificultad. Entonces, eso no es nuevo, ya lo sabemos, esa frase tiene 300, 400 años. Si no pones a la gente en el lugar correcto, no funciona. Y ese es el reto. ¿Por qué caemos en los mismos errores? Porque nos gana, porque tenemos gente que no sabe, promoviendo a gente que no sabe, y perpetuando un estereotipo de lo que es un jefe y lo que es un gerente. Y lo más preocupante, Luis, es de que el mundo está cambiando tan rápido que esos roles no solamente ya quedaron obsoletos, ya hasta parecen prehistóricos, en algunos casos, sí. Tenemos que estar reinventando continuamente qué significa hacer. Lo que sí sabemos es que los mandos pues tienen ciertas funciones. Una es la de inspirar a la gente, otra es la de ver hacia adelante. Les digo yo, es pensar en lo que los demás no piensan. Esa es la chamba de un gerente, pensar en lo que los demás no piensan, anticipar las crisis, anticipar los problemas y trabajar desarrollando los métodos, los sistemas y la gente. Entonces, eso, más allá de los títulos, eso no va a cambiar, ¿sí? Claro. Entonces, lo que está cambiando a lo mejor es la forma de hacerlo, pero bueno, culturalmente la gente no cambia tan rápido como cambia la tecnología o como cambia nuestro ambiente, nuestro entorno está cambiando más rápido de lo que el ser humano puede cambiar. Y ese es un problema. Ese es un problema. Sí, así es. Con el que nos vamos a topar por ahí con esto de... Sí, vamos atrás. Y Luis, con todo esto, bueno, estamos grabando durante la pandemia del COVID-19. ¿De qué forma piensas tú que va a cambiar la gerencia esta situación? Fíjate que ya hace unos años me tocó leer un libro que decía cómo gestionar gente a distancia. Ya se estaba dando el fenómeno, por ejemplo, cuando una empresa empieza a crecer, se empieza a dar el fenómeno de que pues abre sucursales y un gerente que está acostumbrado a gerenciar a su gente o su organización viéndola, se empieza a meter en problemas. ¿Por qué? Porque ahora necesitas gerenciar a alguien que no estás viendo a kilómetros de distancia y no lo puedes estar visitando tan frecuentemente como tú quieres. Entonces, eso digamos que es algo que ya se viene dando desde hace tiempo, ¿sí? Sobre todo en las empresas grandes, porque luego además todavía tienes el problema de que hay empresas grandes que tienen operaciones en otros países. Y entonces, súmale a la distancia la diferencia cultural de eso. Inclusive dentro de un mismo país, no es lo mismo tener, por ejemplo, gente
en Tamaulipas, tener gente en Nuevo León, gente en Sonora, Chihuahua, son muy similares, pero los pones a trabajar con gente de Veracruz, Puebla, México, y empiezan a tener ya sus diferencias, ¿no? Y no se diga si nos cambiamos de país o de continente. Entonces yo creo que esto de la pandemia decían que muchos jefes se iban a topar con su triste realidad. Y tu triste realidad es que si no tenías buenas prácticas de liderazgo y buenas prácticas de organización y buenas prácticas de gestión, y yo te diría lo que dijimos hace rato, buenas prácticas y hábitos de aprender a aprender, muchos jefes se han topado con pared y su gente está frustrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que tenía que haber hecho un gerente en el momento que le dicen te vas a ir a tu gente y no vas a ver a tu gente, es aprender cómo trabajar a distancia, cómo prender la computadora, cómo establecer objetivos, cómo usar herramientas digitales, todo esto de cosas como el Slack, el Monday, el Asana y todas estas herramientas de gestión de proyectos en línea, asignación de tareas. Si tú no lo tenías, si no estabas acostumbrado siquiera a tener un pizarrón donde ponías roles y ponías pendientes de actividades, no puedes liberar una herramienta en línea porque simplemente no sabes hacerlo. Entonces, creo que muchos gerentes se han topado con eso y creo que esto le ha llevado a que las empresas se den cuenta. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue potenciar el que muchas empresas se dieran cuenta de cuántos malos gerentes tienen. Y también permitió ver cuántos buenos gerentes había y también permitió ver cuántos estaban dispuestos a aprender. Y yo creo que esa es la parte que nos está dejando la pandemia, pero definitivamente las empresas van a tener que replantear lo que significa ser un jefe en esta situación de trabajo a distancia y las competencias que se requieren. Ya no basta con que tú seas un buen vendedor para gestionar un equipo de ventas a distancia. No basta con que seas un buen arquitecto, ingeniero, médico para gestionar un equipo a distancia a través de redes sociales o a través de teleconferencias como lo que estamos haciendo nosotros. No es suficiente. Y eso implica que primero tú te digas, oye, si la persona no era ordenada cuando estaba ahí presencial, pues a distancia menos, porque ahí como quiera veías a la gente vagando y le das un palito o le preguntas o correteas, pero a distancia te conectas una vez al día o dos veces al día, a lo mucho. Sí, y suceden cosas muy, digamos, muy raras de que la empresa le exige al trabajador que instale un programa y el programa le toma una fotografía a la persona para saber que está sentado, haciendo su trabajo. Digo, por ejemplo, esas son prácticas esas son soluciones, y yo te voy a decir algo que tienen bien curioso la gente que desarrolla aplicaciones, es que si ellos ven que alguien necesita algo, hacen una aplicación para eso. Pero justamente, y no es culpa del que desarrolla la aplicación, el que desarrolla la aplicación está viendo una necesidad en gente que tiene un estilo de gestión muy anacrónico y tradicional, que es estar supervisando y microadministrando lo que hace su gente. ¿Sí? Hoy sabemos que, por ejemplo, ya se habla de la cultura, de la autonomía del personal en la que tú quieres que la gente pues te entregue resultados, llegan las cosas. Tenemos todavía ese estigma de la gente tiene que llegar de 9 a 5, ¿no? O o en México es de 9 hasta que se vaya el jefe. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué es lo que exactamente. pasa? Que esas son culturas ya viejas, ineficientes, anacrónicas, pero es gente que la sigue perpetuando porque es lo que aprendió, porque es lo que vivió, porque es lo que vio, o por lo que las películas y todo esto se perpetúan esos estereotipos. Yo les digo que un gerente tiene que... Hay una pregunta que le hago yo mucho a los gerentes y les digo, ¿cuántos libros has leído de administración? Porque siempre que llego con un gerente, un empresario, es porque tienen problemas de gestión o de liderazgo. Sí. Oye, ¿cuántos libros has leído? Es que la gente no quiere y no hace. ¿Cuántos libros has leído de supervisión? Ninguno. ¿Negociación? Ninguno. ¿Toma de decisión? No. ¿Manejo de conflictos? No. ¿Cambio organizacional? No. Ok. Oye, es que no funcionan las cosas, ya le dijimos a la gente esto. ¿Cuánto has leído de aprendizaje? Nada. ¿Desarrollo personal? No. ¿Cuánto has leído de sistemas? Nada. ¿Procesos? Nada. ¿Procedimientos? Nada. Ok. ¿Qué fue el último que leíste? Sobre válvulas. No, pero eso lo tienen que estar leyendo tu gente, no tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no nos preparamos
No nos hemos preparado para ser gerentes. Las empresas no nos preparan para ser gerentes. Pero yo te voy a decir una cosa, nosotros como personas tenemos que asumir la responsabilidad. Y yo no digo que las empresas no tienen la responsabilidad, pero vuelvo a lo mismo, muchas empresas no saben que no saben gestionar el desarrollo de su gente. Entonces, yo tengo que ser responsable de mi aprendizaje. Y tengo que buscar esa parte y tengo que crecer en esa parte y ser lo mejor. Y muchas veces, aunque tú seas muy bueno, si tu cultura organizacional no te apoya, no vas a poder hacer grandes cosas. Pero de principio yo, como les decimos en algunas pláticas que damos como en algunos clientes, que damos en términos de la calidad, les decimos, la calidad empieza conmigo. ¿Sí? Entonces yo te voy a decir una cosa, la gerencia de un gerente empieza con él mismo. Si tú vas a ser gerente, y tú me escribías cuando me decías que hiciéramos la plática, me decías de un artículo que escribí que decía que si quieres ser gerente, que se te note, ¿no? Entonces, si tú quieres ser gerente, se te tiene que notar que no eres un experto. Se te tiene que notar que ahora quieres aprender de lo que significa ser gerente, que ahora tienes que aprender lo que significa gestionar gente. ¿Y qué pasa? Oye, gerente, ¿de qué estás teniendo problemas? Mi gente no quiere trabajar. Ok, ¿y en qué te preparaste? Si tu empresa da cursos, ¿pediste cursos de ese tema? No. Okay. Oye, ¿y si tu empresa no prepara? ¿Investigaste en internet? No. ¿Leíste un libro? No. ¿Te uniste a alguna asociación? No. No tienes la cultura de aprendizaje. Entonces, pero, ¿por qué te quejas? Y al final llegamos a la triste realidad, es que la gente no tiene el hábito de aprender. Entonces, mucha gente no sabe que no sabe, no sabe que no sabe. La pusieron en una posición en la cual no tiene las habilidades, ¿sí? Y no sabe aprender. Estás en la ignorancia, no sabes aprender y estás en una posición en la cual no tienes la competencia para ejecutarla. ¿Qué va a pasar? Te come el día a día. Claro. Así es, te gana la operatividad y ya no planeaste, ya no fuiste más allá, ya no preparaste, ya no impulsaste personas y solamente es un montón de gente que está apagando fuegos día tras día. La cultura del zombie. ¿Sí? Y esa es una cosa, y te digo, la intención del blog es, como yo te digo, el problema es más grande de lo que yo puedo abarcar. Y entonces la intención del blog, que me preguntabas al principio, el origen del blog es ese. Es cómo le doy unas gotitas, ¿sí? En la medida de lo que puedo, a la gente de estos temas, de estos puntos, para que la gente los escucha, los lea, pero sobre todo se ponga las pilas de decir, a ver, quiero aprender un poquito. Oye, y leí esto, pues voy a aplicarlo o voy a profundizar. Claro. Ese es el punto y ese es el objetivo del blog y te digo, y esa es la forma en la que tú y yo nos contactamos, pues por esos escritos que estoy reflexionando ahí y compartiendo con todo el mundo. Así es, genial. Gracias, Luis. ¿Un libro que nos puedes recomendar, aparte de los que ya nos has comentado? Un libro, ahora dime de qué, como para qué. Porque, por ejemplo... El último que tú digas, caray, este libro, dime. Por ejemplo, yo les recomendaría, hay un libro que se llama Todo lo que usted necesita saber para ser un gerente, de un autor que se llama Marcus Buckingham. Ese es un muy buen libro sobre lo que debería de hacer un gerente desde el punto de vista liderazgo y manejo de su área. ¿Sí? Los libros, por ejemplo, de Ken Blanchard, cualquiera de los de Ken Blanchard, ¿sí? Hay uno que se llama Liderazgo al más alto nivel, ese es muy bueno, sobre todo en términos de entender la gente y quererlos desarrollar. Pero ya en términos de lo que es administración, bueno, pues ahí sí hay un montón de cosas y creo que no acabaríamos, la lista es inmensa, porque un solo libro no te da lo que necesitas. Mira, el último día que saqué yo la cuenta, mi biblioteca personal de trabajo ronda los 400 libros el último día que la conté, que ya fue hace mucho. Y acabo de comprar 2 la semana pasada. Sí. Entonces, creo que nunca acabas. Y más bien es decir, oye, ¿cuántos libros tienes de planeación? ¿Cuántos libros tienes de gestión del tiempo? ¿Cuántos libros tienes de negociación? ¿Cuántos tienes de aprendizaje? ¿Cuántos tienes de cambio organizacional?
nunca vas a encontrar un libro que tenga todo, vas a empezar a agarrar pequeñas piezas y después vas a encontrar coincidencias entre un libro y otro y te vas a dar cuenta de que hay varias personas diciendo lo mismo pero de diferente manera. Y te decía que a mí me gusta mucho, consigo libros de samuráis, escritos de 1600, 1700, 1800 y te encuentras cosas que dice la gente que está sacando un libro, sacaron un libro el año pasado y digo, es que dice lo mismo. Entonces dice por ahí el dicho bíblico, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Hay otro dicho que dice por ahí que todo está dicho, pero como nadie estaba escuchando, hay que volverlo a decir. Entonces, creo que por ahí va la cosa. O sea, no es tanto buscar ese libro que me va a cambiar la vida, no. Porque si tú crees que un libro te va a cambiar la vida, vas a leer un solo libro. Si tú crees que lo que necesitas es aprender, nunca vas a acabar. Y vas a estar conociendo gente, tomando cursos, yendo a seminarios, webinars, leyendo otros blogs, platicando gente como así como platico contigo, conociendo otras personas, escuchando y estando dispuesto a aprender. Yo creo que eso es lo que necesitamos y mi objetivo en los próximos años es ese. Mi objetivo es centrarme en el proceso de aprendizaje y promover esa cultura de aprender a aprender. Porque eso es válido en cualquier ámbito, no nada más para el gerente, es válido para el experto, para la familia, para el adolescente, para todo el mundo. Sí, aplicable en todas las etapas y facetas de tu vida. Luis, por último, pues ¿algún mensaje que nos quieras compartir? Lo que tú decías hace rato que está en el blog, yo lo que le diría a la gente es observemos, no es una habilidad natural observar implica cuestionarse. Tenemos que reflexionar si las cosas funcionan o no funcionan, ¿sí? Y aprender significa hacer y equivocarte. Y por último, si ya aprendiste algo, todos nos vamos a morir. Comparte lo que sabes porque a alguien le puede servir. Yo tengo clientes que tienen la oportunidad de pagar un servicio y sé de mucha gente que nunca va a tener esa oportunidad, no en su empresa o en su vida personal, y yo creo que no podemos ser tan egoístas de decir todo tiene que tener una retribución. Sí, claro. Entonces, creo que hay que compartir eso, ¿no? Y esa es la forma en la que crecemos, porque ese sentido de comunidad es algo que nos hace falta y lo hemos visto mucho en esta pandemia. No nos hemos podido unir en un frente común y entonces tenemos que observar, reflexionar, aprender y compartir. Ese sería mi cierre contigo, Raúl. Genial. Gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento con las personas que escuchan el podcast de Piensa Fuera de la Silla. Las notas de este episodio las vas a poder encontrar en www.piensafueradelasilla.com/podcast. Y de nuevo, gracias por estar aquí escuchándonos, gracias por compartir los artículos, los audios del podcast. Y ya sabes, lo que tú quieras hacer, hazlo y hazlo ahora.